Buenas, 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 buenas. ¿Cómo están todos? Hace un tiempo que no nos vemos, hace un tiempo que no estamos por acá. Em, ¿Cómo han estado? Primero quiero que pongan las cámaras, quiero que nos veamos las caritas, que podamos estar aquí todos juntos. Hola Dani, ¿cómo estás? Ana, hace rato, Raquel, Andrea, Debbie, Carlos, bueno, Cristian. Melissa, Silmara, veo por ahí, Evelyn, los saludo aquí. Vamos con enseñanza profética. Hoy estaré enseñando yo. Hay algunos que, digamos, me conocen, hay algunos que conocen cómo enseño yo, hay otros que no. Ojalá que les guste. Si no les gusta, por favor, no digan nada. Por favor, por favor, toda queja a los DMs de Julie López. Eh, pero bueno, hoy de qué vamos a hablar. Hoy vamos a... Sí, Joy. Hola Joy, ¿cómo estás? No te había visto. Hoy vamos a hablar de haciendo sonar la alarma. Vamos en una serie que empezamos la semana pasada sobre profetizar sobre naciones y fue algo muy interesante porque antes de empezar la serie, el martes anterior, o sea, el último martes, tuvimos también un tiempo de oración en donde la profeta Julie, por guía del Espíritu Santo, empezó a profetizar sobre una nación y de hecho esa profecía sobre Brasil se cumplió esa misma semana. Pero es como si el Espíritu Santo está dando como ese respaldo a estas enseñanzas. Entonces yo quiero que ustedes tomen estas enseñanzas de esa manera, no como algo más, no como otra enseñanza, sino algo que el Espíritu Santo está respirando, está dando vida sobre esto, está soplando vida sobre estas enseñanzas. Entonces, si lo reciben, también están recibiendo impartición y una impartición muy real. O sea, lo que yo les digo que la profeta Julie profetiza cosas que, digamos, ella no sabía en su mente natural sobre Brasil, sobre el petróleo en Brasil. Lo pueden ir a ver en Rick Latam, no sé cuántos se acuerdan, si me hacen aquí, pues que se acuerdan, Dani se acuerda. Em, Ella profetiza algo que no sabía de el petróleo en Brasil y a los 2 días sale un reporte sobre el petróleo y sube la acción de Petrobras 8%. Entonces, digamos, es algo que no se puede decir, no se puede inventar, es algo que solo el Espíritu Santo lo hace, ¿sí? Y entonces, ¿qué hace la profecía sobre naciones? Cambia también el curso de la nación, hacia dónde quiere ir la nación, hacia dónde va a ir la nación, y nos permite a nosotros ser entendidos, que es lo que es Rig, lo que es la generación de Isaacar, ser entendidos en los tiempos y saber dónde Dios se está moviendo para que las cosas no nos tomen, no seamos reaccionarios, no reaccionemos, sino que estemos preparados y seamos aquellos que están delante, ¿sí? Los que tienen los ojos hacia el futuro, el que tiene los ojos del futuro tiene el mayor nivel de influencia, ¿sí? Entonces yo quiero que empecemos así, pero empecemos con expectativa, empecemos, digamos, con esa fuerza, sabiendo que no solo somos nosotros para profetizar, no es solo el equipo de Pereira que profetiza, sino que de hecho aquí hay un equipo de profetas que están siendo levantados. Nosotros sabemos también el poder que muchos de ustedes también han tenido, los hemos conocido en secreto, hemos conocido aún, o sea, no quiero seguir resaltando a Daniela, pero también una profecía que ella también nos mandó un día, se cumplió hace como 2 semanas. Entonces, digamos, es algo que Dios está haciendo y aquí hay un grupo de profetas, aquí hay un grupo profético que Dios está levantando, ¿vale? Entonces yo quiero que me escriban ahí abajo si quieren, si están aprendiendo sobre estas series, si quieren seguir aprendiendo, que escriban un 1 en el chat. Yo quiero verlos ahí bien metidos. No sé si me escuchan, no sé si están por ahí, no es que los veo medio, eso, eso, Debbie. Escriban el 1 en el chat, el 1 en el chat, Eddie, te veo ahí. Para que sigamos, yo quiero que se metan aquí, que no sea solo una enseñanza más, sino que estemos todos metidos y que podamos recibir. El corazón
si lo abrimos a Dios, le permitimos a Dios entrar. Y yo les quiero contar que hay avivamiento, o sea, que Dios está, o sea, la cosecha está. No sé si algunos de ustedes saben, pero tendremos nuestro primer evento presencial esta semana, este viernes, y Dios ha estado abriendo las puertas para que pase de una manera sobrenatural. Va a ser algo sobrenatural. Estamos invitando a literalmente toda la ciudad y la cosecha está lista. La cosecha está lista, hay personas siendo salvas, o sea, donde quiera que voy. El otro día me invitaron a un evento de 6 colectivos feministas, o sea, 6 colectivos feministas, y estaba allá y 2 niñas siendo salvas, dos niñas siendo salvas ahí, predicando el evangelio ahí adentro, y 2 niñas de high school, del colegio, siendo salvas. Entonces, eso es lo que Dios está haciendo, la cosecha está lista y estamos aquí. Esto es lo que, digamos, Dios nos está llamando a hacer, ¿vale? Entonces, primero, haciendo sonar la alarma es el tema de hoy, haciendo sonar la alarma. Yo quiero que ustedes también se imaginen qué es hacer sonar la alarma, o sea, qué es, digamos, eso, una alarma, cómo suena, o sea, imagínense una alarma, digamos, de fuego o de incendio, cómo suena eso, que a uno no lo deja hacer nada más, sino que empieza a sonar así. Así Dios nos está guiando a hacer sonar la alarma sobre lo que Él nos dice, pero pongan cuidado. Él nos puede dar una revelación, ¿sí? Él nos puede dar una revelación, pero no toda la revelación, o sea, no está en nosotros dar la comunicación a esa revelación. Porque si nosotros solamente damos la revelación sin darle una comunicación hacia los que lo están recibiendo, las personas no van a recibir lo que nosotros les estamos dando. Y de eso vamos a aprender hoy. No solo a sonar la alarma, no solo a decir arrepiéntanse todos, sino también a cómo hablar de esa revelación que recibimos. ¿Cómo contamos esa revelación que recibimos? ¿Cuál es la perspectiva que cómo vamos a poner esa revelación, articular, a ponerla en palabras? ¿Sí? Como hemos hablado en otras enseñanzas, que hemos hablado de cambiar lo negativo en lo positivo, ¿sí? De redimir, que Dios es un Dios de redención, que Dios revela para redimir. Asimismo, nosotros tenemos que hacer sonar la alarma, pero saber cómo estamos hablando, ¿sí? Entonces, primero que todo, punto 1, hablemos de las profecías de advertencia y las profecías negativas, ¿sí? La mayoría de las personas que encontramos en lo profético se atascan porque un buen número de sus sueños, visiones y palabras proféticas están inclinadas negativamente y no son positivas. Entonces se sorprenden aún más cuando la retroalimentación que reciben no fue bien correspondida. ¿Qué significa eso? O sea, digamos, cuando hay un ejemplo, por ejemplo, que yo he visto, por ejemplo, una amiga que yo conozco que es muy profética, extremadamente un don extremadamente profético, pero ella no sabía cómo hacer que esa palabra profética tuviera fruto. ¿Por qué? Porque ella decía, no, es que yo vi que el pastor está teniendo una aventura con una sierva de la iglesia. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a ir y decirlo así como así. Y entonces, ¿qué pasa? Es que se crea un caos en la iglesia, a ella la echan de la iglesia. Y todo, digamos, nada pasa conforme a lo que Dios reveló, porque Dios dio la revelación y es su responsabilidad dar la revelación, pero para nosotros está en nosotros saber cómo comunicar esa revelación. Y les voy a dar un par de ejemplos bíblicos sobre cómo debemos comunicar esta revelación para que la persona que lo reciba lo pueda recibir con gracia. ¿Sí? Dios nos habla en la Biblia, Dios también nos habla sobre cómo, digamos, especialmente exhortación debemos hacerlo. ¿Sí? Cómo debemos exhortar primeramente en privado, luego con un grupo, luego afuera, y luego ahí ya se decide, digamos, ya partir porque la persona no quiso recibir exhortación, pero debemos saber que toda exhortación es para redención, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando recibimos una visión de advertencia negativa de alguien? O
todos los malos sueños vienen del enemigo. A veces nosotros tenemos tales sueños, digamos, tan pesados o pesadillas. ¿Cuántos han tenido, digamos, tal vez alguna pesadilla en algún momento? Estoy en comunidad profética, o sea, estoy en el lugar donde la gente tiene sueños, tienen 10.000 sueños por noche. Me imagino que algún día han tenido una pesadilla y tal vez no son agradables, o sea, no es algo que uno quiere recibir, pero no todas los sueños pesados son del enemigo. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a la Biblia. Job 33 del 14 al 17. De hecho, Dios habla una o dos veces, pero nadie lo nota. En un sueño, en una visión de noche, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, mientras duermen en sus camas, entonces Él abre los oídos de los hombres y sella su instrucción, para que Él pueda apartar al hombre de su conducta y mantener al hombre alejado del orgullo. Job 33, del 14 al 17. Aún en este versículo dice, Él o sea, Él advierte a los hombres por medio de los sueños y lo vemos en Faraón. Primero que todo, y ya lo hemos hablado, lo hablamos en otra clase de sueños, pero quiero volver a recalcarlo, cuando la Biblia dice que Dios va a derramar su espíritu sobre toda carne, es toda carne. Entonces hay en este momento, en el mundo, en este momento hay faraones, hay Nabucodonosores que están teniendo sueños. Hay personas que están liderando naciones que están teniendo sueños, están teniendo revelación, pero no hay Josés, no hay Danieles que sean los que van e interpretan esa revelación y le dicen, oh faraón, oh Nabucodonosor, oh rey, esto es lo que te está diciendo Dios. ¿Sí? Y en muchas de las naciones se ha tomado ese lugar y se ha porque es que hay un lugar espiritual allí. Hay un lugar que está guardado para los profetas, pero que si no está ese lugar mismo va a estar guardado con profecía. Lo vemos con Faraón, lo vemos con Daniel y Nabucodonosor, que ellos tenían sus astrólogos y de hecho Daniel, al ser y al poder interpretar, al poder ser la persona más alta en nivel de interpretación de sueños, cuando se habla, digamos, que él tenía 10 veces más revelación e interpretación de sueños que todos los astrólogos. Él es puesto sobre, digamos, el ministerio de astrología, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque cuando entra un hombre de Dios, una mujer de Dios, donde es su lugar, va a estar sobre todo lo que sea revelación demoníaca o todo espíritu guía. Eso debemos entrar y debemos saber nuestra autoridad y debemos saber que la revelación que nosotros tenemos es mucho más alta, ¿vale? Entonces, él habla dos veces y él, digamos, advierte. Entonces, él advierte a Faraón, ¿cómo? Él le da una pesadilla a Faraón. Él le dice a Faraón, o sea, él ve 7 vacas gordas y 7 vacas flacas y las vacas flacas se comen a las vacas gordas y él dice que queda, digamos, estremecido toda la noche porque ve este sueño tan horrible, pero no significa que es un sueño del enemigo. El sueño significa que sea pesado, no significa que sea un sueño del enemigo. Hay que tener discernimiento y decir, Dios, ¿de qué me estás hablando aquí? Y las cosas que sean del enemigo y las cosas que también declaren muerte, hablamos y declaramos en contra de eso. Pero también hay ciertos sueños que también Él los hace así y el Señor los revela así para que nos acordemos, para que nos advierta. Es como cuando Dios habla con su voz audible. No sé cuántos de ustedes hayan escuchado la voz de Dios audible. No sé si todos, no sé si algunos. Es algo que no se da todo el tiempo, pero algo que sabemos es que, digamos, Dios y se van a dar cuenta, aquellos que hayan escuchado la voz de Dios audible, se van a dar cuenta que Dios usualmente cuando habla con la voz audible es cuando es un momento de emergencia o cuando es un momento que Dios no está siendo escuchado de ninguna otra manera. Entonces es un momento que se tiene que escuchar así en ese momento, es un momento que toca, es emergencia y Dios tiene que venir y hablar de esa manera, ¿sí? Pero entonces cuando Él habla así, es como cuando una persona a veces tiene una pesadilla, pero es algo que viene de Dios, es para que la persona pueda escuchar y pueda escuchar la advertencia. Por eso debemos tener, digamos, ponerle cuidado a lo que Dios nos está hablando también por medio de los sueños. No todo,
no todas las pesadillas son de Dios, tampoco quiero decir eso, pero sí pongámosle cuidado a lo que Dios nos está diciendo para también declarar. Y, hey, no estoy diciendo, tuviste un sueño que alguien se va a morir, no estoy diciendo que Dios está diciendo que se va a morir. De hecho, si tuviste un sueño así, como decimos, advertencia, vas a declarar en contra de eso, ¿sí? Pero tampoco decimos, no, es que tuve ese sueño, pero es que no me gustó, entonces no le voy a poner atención. Si es algo negativo, tienes que declarar en contra de eso, ¿vale? Entonces, siempre, digamos, hay una acción que viene y se van a dar cuenta, y ya estamos en el cuarto módulo ya profético. Entonces, ya todos sabemos, digamos, que hay una acción detrás de una profecía. Cuando Dios habla algo, es para una acción, es para que o lo pongamos en oración o hagamos algo con eso. Jamás es para decir, Dios lo va a hacer y yo me quedo aquí, me voy a sentar hasta que lo vea, ¿sí? ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Cuántos saben de eso? Sí, ¿están de acuerdo? Si están de acuerdo, por favor, pongan un uno en el chat. Los quiero ver ahí bien metidos en esta enseñanza, ¿vale? Si está teniendo sentido esto, si están, pueden estar ahí, o si, digamos, dicen, hey, no entiendo, te cortaste, no entendí, por favor, pónganlo ahí y se los puedo explicar. Eso es lo bueno de que estén ahí en Zoom, eso es lo bueno de que estén conectados. Bueno, entonces, ¿cómo podemos saber? Ya lo hablamos aquí, lo hemos hablado antes, que hay que pesar la palabra de Dios, hay que pesar la profecía y asimismo hay que pesar los sueños, ¿sí? Hay que pesarlo, hay que evaluarlo, hay que probarlo en el espíritu para que sepamos qué es. Esto es para mí, esto es para alguien más, este sueño que tiene que ver. Yo soy la persona que aparece en el sueño o es alguien más o Dios me está dando una revelación y una advertencia para alguien más, para orar por alguien más. Pésalo, pruébalo, compruébalo en el espíritu eh, y digamos que tú también con otras personas que tú confíes en el espíritu, sí, que tú confíes también porque no le podemos contar nuestros sueños a todo el mundo. Si quieren saber por qué, porque me van a decir, Eliseo, ¿por qué no le podemos contar a todo el mundo? Por favor, lean la historia de José. Entonces, digamos, podemos contarle a las personas que respetemos en el espíritu, una persona que no confíe también y no confía en la revelación y en el corazón y en la integridad de la persona, pero a esa persona le podemos contar y le podemos decir, hey, ¿qué piensas? Yo tuve este sueño, ¿qué es esto? Vi esta persona así, vi esta otra persona, vi esta persona en adulterio, ¿qué es esto? Entonces ahí hablamos, oramos y creamos una estrategia con Dios en el espíritu para orar, para redimir. No es para decir, ah, es que yo lo vi y salió la persona con el adulterio y yo dije, ah, es que yo lo vi, es que yo tengo un don profético muy brutal. No, Dios reveló para redimir, Dios reveló para que tú oraras, para que hubiera restauración, para que no se rompiera esa iglesia en ese momento, para que no se rompiera ese matrimonio, sino para que Dios dijera, hey, yo estoy viendo esto y está muy grave, yo necesito que tú ores sobre esto, ¿sí? Entonces, así Dios nos habla, ¿vale? Entonces, bueno, seguimos, ¿cierto? Debemos practicar y de hecho una de las activaciones que vamos a hacer es convertir un negativo en positivo, que ya lo hablamos en otra enseñanza, pero vale la pena seguir porque es muy importante y va a ser el segundo punto que vamos a hablar o la segunda parte que vamos a hablar hoy. Es muy importante tener la perspectiva correcta, ¿sí? El espíritu del profeta está sujeto al profeta. ¿Qué significa eso? Yo he visto personalmente, he estado alrededor de mucha gente profética, ¿sí? He tenido la bendición de estar alrededor de mucha gente profética, pero el nivel de madurez en lo profético no tiene que ver con la revelación. Yo he visto gente en el mundo, yo he visto gente activa en pecado, lejos de Dios, tener un don profético extremadamente grande. ¿Sí? No significa que tú tienes revelación, por eso eres espiritual. El nivel de madurez lo va a declarar tu nivel de interpretación y comunicación de ese don, ¿sí? Interpretación de saber qué significa. Si yo voy en este lugar de colectivos feministas al que me llevaron, yo puedo ir y yo puedo preguntarle a la gente y en serio que les digo que me van a decir
todos que están teniendo sueños, porque también esta ciudad es extremadamente espiritual. Todos me pueden decir, estamos teniendo sueños, no, yo no sé qué, yo tuve este sueño que significaba esto y lo otro. De hecho, hay maneras ahorita de evangelizar de esta manera, porque mucha gente está teniendo sueños y si tenemos el don para interpretar, se puede evangelizar desde este lugar, especialmente en lugares que están muy cerrados. Pero bueno, pueden tener muchos sueños, pero ¿quién tiene la interpretación? Volviendo al ejemplo de Faraón, si él tiene el sueño, ¿significa que es la persona más santa o es José el que caminaba con Dios y Jehová estaba con él, que tuvo la interpretación y a causa de eso fue puesto en alto? ¿Sí? Porque el nivel de madurez no está en la revelación, está en la interpretación. ¿Sí? Interpretación. Entonces, bueno, volviendo al lugar, convirtiendo un negativo en un positivo, ¿sí? Toda profecía, hay que recordar, toda profecía es para exhortación, edificación y consuelo, ¿sí? Por lo que Dios finalmente quiere edificar y consolar a alguien, ¿sí? Podemos ver también el ejemplo de Jeremías que le dice, te he puesto para quitar, ¿cómo se dice? Uproot, arrancar, pero luego dice para plantar y para edificar, ¿sí? Así que el trabajo del profeta no puede terminar en arrancar. Y una de las maneras en las que siempre queremos restaurar y restaurar lo profético es en no terminar arrancando y no edificando nada. Yo no puedo llegar a arrancar todo y no plantar nada, porque si yo no planto nada, lo que estoy es causando un caos, lo que estoy es destruyendo y causando un hueco. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo, o sea, si yo no lleno, si yo puedo sacar los demonios de ahí, pero si yo no los lleno el espíritu, van y vienen siete peores, porque arranqué y no planté, ¿sí? Arranqué y no planté, entonces queda un hueco ahí. Por eso nosotros, los profetas, la restauración de lo profético debe ser desde el lugar de construir y edificar. Dios me está diciendo, de hecho el otro día estaba escuchando un ejemplo. El otro día estaba escuchando un ejemplo de una comunidad, y es muy interesante porque es una comunidad católica, pero bueno, eso lo vamos a hablar otro día. Pero estaban orando y esta persona recibía revelación profética, pero no estaba madura en lo profético, era una mujer. Entonces, recibiendo interpretación profética o revelación profética, ella recibía que había alguien en pecado sexual, en pecado de homosexualidad en el grupo, pero ella no sabía cómo redimir eso, entonces solo decía y condenaba. Entonces, ¿qué pasó? Esa persona que estaba en pecado, lo que hizo fue separarse y se fue. Y Dios no quería eso, porque Dios reveló, pero reveló para redimir. Reveló para decir, hey, hijo mío, yo estoy aquí, yo te veo, pero te quiero construir, quiero tomarme el tiempo para reconstruirte, no para destruirte y juzgarte, porque Jesús dijo, yo no vine al mundo para destruir, yo no vine al mundo para juzgar. Cuando fue el tema de Juan y de Jacobo, que los sacan de Samaria y ellos dicen, Jesús, vamos a llamar fuego del cielo, como fue lo de Elías, vamos a llamar fuego del cielo y que se queme toda esa ciudad, porque no te recibieron. Y Jesús es como, ¿qué? O sea, Jesús dice, ¿acaso ustedes no saben el espíritu que está en ustedes? Porque el Hijo del Hombre no vino para destruir, no vino para juzgar, sino vino para salvar al mundo. ¿Sí? La persona más madura en lo profético. Jesús. Entonces, debemos aprender de él, ¿vale? Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Entonces, nada asusta más a la gente que simplemente compartir aspectos negativos. Nada te hace menos, o sea, nada te hace, digamos, menos atractivo a
a lo que Dios quiere revelar que solamente contar lo negativo. Entonces vamos a un ejemplo de cómo recibir una palabra negativa y voltearla y comunicarla de la manera correcta. Quiero que vayan a Segunda de Samuel 12 del 1 al 6. Segunda de Samuel 12 del 1 al 6. ¿Cuántos conocen aquí la historia de David y Betsabé? David y Betsabé. Si conocen la historia, pongan un uno en el chat. Pongan un uno en el chat mientras lo están buscando en la Biblia los otros. Si conocen la historia, se las voy a contar de una forma muy rápida. David no está donde debía estar y tiene, digamos, entra en pecado con Betsabé, que era una mujer casada de uno de sus guerreros, de hecho, que estaba en la guerra y él entra en pecado con ella queda embarazada y por esto también él manda básicamente a matar a Urías, ¿sí? Entonces hay un profeta porque en ese tiempo cada rey tenía más o menos uno o dos profetas a causa de que Samuel vino y levantó las escuelas de los profetas. Después de eso, cada rey tenía uno o dos profetas y llega, si no estoy mal, es Gad. Llega, no, Natán. Natán, sí. Y entonces llega Natán y Natán recibe una palabra de Dios y la palabra es: David mató a Urías porque se metió con su esposa y Betsabé estuvieron en pecado y por eso él mató a uno de sus guerreros. Pero entonces, ¿qué hace Natán? Natán no comparte la palabra diciéndole: oh rey, acabas de estar en pecado, arrepiéntete porque acabas de matar a uno de tus guerreros y yo lo sé. ¿Por qué? Porque no era raro en ese momento que a los profetas se les metiera a la cárcel o los mataran por decir lo incorrecto frente a los reyes. Entonces tenemos que saber cómo comunicar la palabra de Dios. Entonces llega Natán y dice, se acercó a él, ¿sí? Segunda de Samuel 12, 1. Cuando se acercó a él, dijo: había dos hombres en cierta ciudad, uno rico y el otro pobre. El hombre rico tenía un gran número de ovejas y ganado, pero el pobre no tenía nada, excepto un pequeño cordero de oveja que había comprado. Él lo crió, creció con él y sus hijos, compartía su comida, bebía de su taza e incluso dormía en sus brazos. Era como una hija para él. Ahora un viajero se acercó al hombre rico, pero el hombre rico se abstuvo de tomar de una de sus propias ovejas o ganado para preparar una comida para el viajero que había venido a él. En cambio, tomó el cordero de oveja que pertenecía al pobre hombre y lo preparó para el que había venido a él. David ardió de ira contra el hombre y le dijo a Natán: tan cierto como el Señor vive, el hombre que hizo esto debe morir. Debe pagar ese cordero 4 veces porque hizo tal cosa y no tuvo piedad. Porque Natán supo contar, supo hablar. Cuando David responde, entonces Natán le dice: ese hombre, mi rey, eres tú. Y David cae en cuenta y la palabra tiene fruto. ¿Por qué? Porque David entra al arrepentimiento, vuelve de su mal camino, le pide perdón a Dios, es limpiado, pasan diferentes cosas, pero a causa del arrepentimiento, luego de la unión de Betsabé y David, nace Salomón. ¿Sí? Porque hubo arrepentimiento, porque hubo fruto en una palabra profética, ¿sí? Porque Natán pudo haber dicho: rey, es que usted mataste. La Biblia dice: no matarás, mataste, así que estás condenado. ¿Qué pasa? Probablemente a Natán lo meten en la cárcel o lo matan. David entra en pecado más profundo y Israel se va completamente del curso porque en David estaba el nacer de volver a traer la presencia de Dios a Israel. Pero a causa de un profeta que sabe comunicar la palabra de Dios, David vuelve al arrepentimiento, vuelve al camino de Dios, de él nace Salomón, la casa de Dios nace en Sión y vuelve la presencia de Dios y luego la gloria de Dios entra en ese lugar y vuelve a entrar en Israel.
porque se pudo comunicar de forma correcta una profecía negativa y se cambió, porque no es que todo es gracia, no es que Natán le dijo, es que lo que hiciste estuvo bien, ¿sí? Pero es que hay maneras de comunicar para que la persona pueda saber lo que yo hice estuvo mal, pero hay redención y hay arrepentimiento. Hay arrepentimiento disponible. Eso es lo que nosotros debemos entender, ¿vale? ¿Esto tiene sentido? Díganme si tiene sentido. Díganme si están recibiendo ahí. Esto es lo que, digamos, debemos nosotros aprender, ¿vale? Nosotros debemos caminar en esto, ¿sí? Y también la forma en que transmites el mensaje depende de con quién estés hablando. Algunos de ustedes me han escuchado contar esta historia porque es una historia que a mí me encanta, pero se las voy a contar a los otros que no han escuchado esta historia. Eh, Hay un profeta que me gusta mucho y él es una persona extremadamente, o sea, con un don muy fuerte. O sea, él es el que, digamos, te dice, yo te vi, o sea, como Jesús decía, digamos, debajo de la higuera, yo te vi, ¿no? O sea, entonces, digamos, él tiene este tipo de don que le dice, yo te vi en tu cuarto, estabas haciendo esto, estabas orando esto y esto y esto, y Dios te dice que tan, 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 tan. O sea, es un profeta, digamos así, muy fuerte el don. Pero entonces él profetizaba en inglés. Hay una versión que se llama King James, que es algo, digamos, parecido a la Reina Valera 1960. Entonces, cuando él profetizaba, profetizaba de esta manera, con King James. Entonces, eso estaba muy bien y sonaba muy bien, pero llegó el momento que Dios le dijo a él, profetízale a este niño. Y le dijo, entonces llamaron al niño, y un niño como de 8 años. Y entonces él empezó, el profeta empezó, no, y el Señor te dice, no sé, estaréis, yo no sé qué, y empieza tan, 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 a darle tremenda palabra profética con los ojos cerrados, y abre los ojos, y el niño está así, y está así, con el dedo entre la nariz, sin entender nada, y él dice, pero Dios, o sea, acabo de sacar tremenda palabra profética, y este niño que no te respeta, Señor. Pero entonces Dios le dijo, no, no es que no me respete, no es que no me tema, es que no me entiende, es que no me entiende. Y entonces él le dijo, profetízalo otra vez, pero en un lenguaje en el que él entienda. Y entonces él le empezó a explicar de la misma palabra, pero a un niño de 8 años. Entonces él le dijo, era una palabra que el niño estaba en su casa y el niño se escondía. Y el niño se escondía porque tenía mucho miedo, pero Dios le quería decir que en ese lugar donde se escondía, era un lugar específico debajo de las escaleras en la casa, ahí Dios estaba con él cuando él se escondía y Dios quería que él supiera que Dios estaba con él ahí debajo de las escaleras. Pero entonces cuando él empezó a decir así, el niño dijo, wow, o sea, Dios está conmigo ahí debajo de las escaleras y él entendió y es un momento que lo acerca a Dios. ¿Por qué? Porque la comunicación es clave. Hay que sonar la alarma, sí, pero ¿cómo la hacemos sonar? ¿Sí? ¿Cómo hacemos sonar esa alarma? Porque lo hemos hablado antes, los que me han escuchado sobre el evangelismo profético, yo no puedo estar ahí afuera poniéndome a hablar en lenguas y poniéndome a llorar en frente de una persona que nunca ha escuchado de Dios, porque lo dice la palabra. O sea, si ustedes se ponen a hablar en lenguas y viene uno nuevo, va a decir, ustedes están locos. Pero si ustedes profetizan y le dicen qué hizo ese hombre, él se va a arrodillar y va a decir, hay un Dios aquí y Dios está en medio de nosotros. Eso lo dice Pablo. Entonces, cuando estamos afuera, yo no puedo ponerme, no, entonces yo veo a una persona, ni siquiera tengo el tiempo, pero yo no puedo ponerme a una persona, me empiezo así, yo no sé qué, y la persona así, y la persona, pero ¿qué me está haciendo? ¿Me está haciendo algo? No, yo tengo que poder hablar de una manera, comunicar la palabra de Dios, la revelación de una manera en la que la persona la pueda entender. Y por eso también Dios nos pone en diferentes lugares también, porque cada uno de nosotros tenemos una gracia en un lugar específico. Hay gracias que yo puedo estar en ciertos lugares y la gente me va a escuchar. Hay gracias que yo puedo estar en otros lugares, yo puedo estar en un lugar
de que todos, digamos, en un lugar de teólogos, todos de 60 años y probablemente no me van a escuchar, porque es como es, porque yo me veo como un niño de 15 años y es lo que hay, ¿sí? Entonces, digamos, yo no puedo entrar a esos lugares, pero yo puedo entrar a otros lugares y las personas me van a escuchar. Hay gracias y tenemos que entender las gracias y tenemos que entender también cómo hablar en cada lugar. Sí, Claudia dice que me veo de 18 años y es verdad. Tengo más de 15 años. Entonces, ya volviendo al último punto del tema. Em, También todos tenemos igualdad de oportunidades, pero no todos tienen oportunidad de resultado. ¿Qué significa eso? Que Dios no ha puesto a todo el mundo en todos los lugares, ¿sí? Entonces no podemos decir, no podemos juzgar una palabra que me gusta mucho. Bueno, les voy a dar el versículo primero. El versículo es Números 12 del 1 al 2. Dice, Miriam y Aarón comenzaron a hablar en contra de Moisés a causa de su esposa Cusita, porque él se había casado con una Cusita. ¿Ha hablado el Señor solo por medio de Moisés? Preguntaron. ¿No ha hablado también a través de nosotros? Y el Señor oyó esto. Y el Señor oyó esto y le disgustó grandemente. ¿Por qué? Porque es muy fácil para todos nosotros juzgar y es muy fácil para nosotros decir, yo lo hubiera hecho mejor, ¿sí? Es que yo hubiera, en ese momento, yo lo hubiera hecho mejor. O sea, a veces uno se pone a ver cómo la persona profetiza o cómo la persona está en la calle, a veces que nos grabamos en las calles y uno dice, yo lo hubiera hecho mejor. ¿Sabes que yo hubiera hecho esto? Pero algo que me gustó de David Hogan, un gran hombre de Dios, poderoso, él siempre dice, yo sé que tú lo hubieras hecho mejor, pero tú no estabas ahí. ¿Por qué no estabas ahí? Y él empieza a decir, ¿por qué no estabas ahí? Porque él está allá en la jungla en México y él dice, lo hubieras hecho mejor, pero es que yo no te vi ahí. Sí, yo no te vi ahí. Si quieres hacerlo mejor, ven y aquí y lo haces conmigo y lo haces mejor que yo. Y cuando yo escuché eso, yo dije, o sea, yo no puedo, me toca así. Me toca así porque yo no estoy en la jungla en México. Yo no estoy por allá y yo no estoy haciendo esas cosas. Entonces, también es clave que nosotros tengamos honor y honremos a aquellos que están haciendo la obra de Dios, ¿sí? Porque eso le agrada a Dios y eso nos permite a nosotros también tener la habilidad de aprender de otros y también recibir más impartición de Dios en diferentes lugares. Aprendamos de las gracias que hay. Aprendamos de las personas que profetizan lo que estábamos hablando. Hay personas en California que se meten a Venice Beach, se meten a los lugares, digamos, de más pecado, todo esto, y están allá interpretando sueños, están allá profetizando sobre personas con la excusa de decirles, no, es que yo te voy a decir qué significa tu tatuaje, pero en medio de eso abren la puerta y empiezan a profetizarle a la persona. ¿Por qué? Porque entonces yo no puedo decir, es que me puedo sentar aquí, es que ellos no están haciendo esto o lo otro. No, puedo aprender de las gracias que ellos tienen y decir, Padre, gracias porque hay alguien así. Tal vez yo no haría eso, pero gracias porque hay alguien así. ¿Sí? Al honrar, podemos también recibir gracias. ¿Sí? Al honrar, honrar lo que las otras personas están haciendo, no juzgar, no juzguemos tanto, ¿sí? Entonces, ya, para resumirles todo lo que les hablé, ¿qué hago con las profecías de advertencia y profecías negativas? Primero, si tenemos un sueño, una pesadilla, no todos los sueños, no todas las pesadillas son del diablo, son del enemigo. Debemos aprender a pesarlas, debemos aprender a saber qué hacer y tomar una acción. Y una acción conforme al corazón de Dios, o sea, siempre hacia la vida. ¿Qué hago con una revelación negativa que Dios me da? Lo pongo en oración y si debo y estoy en el lugar de tomar acción para exhortar, lo hago, ¿sí? Pero siempre en secreto y siempre si tengo el lugar. Si no, lo pongo en oración, ¿vale? Hay que saber y recibir la estrategia de Dios para hacerlo. Segundo, el espíritu del profeta está sujeto al profeta. No tenemos que ver todo de forma negativa, sino que aún también cuando hay cosas negativas debemos buscar la manera de comunicarlo correctamente para luego soltarlo y que la persona pueda recibir esa exhortación y que haya fruto en la profecía y salvación. Preguntarle a Dios
¿Cuál es la estrategia para soltar esto que Dios nos está diciendo para soltar? ¿Vale? Tercera y última, no, son cuatro. Tercera, el Señor envió a Natán a David, o sea, acuérdense de que hay maneras de comunicar y el nivel no solo hay, no solo es la revelación, sino también debemos saber con quién estamos hablando y cómo comunicar esto a aquella persona que Dios nos envió, porque Dios va a enviar a personas diferentes. Cuarto, honremos lo que Dios está haciendo en otras personas y no juzguemos porque Él es el que va a juzgar. Nosotros debemos honrar y caminar en una cultura de honor y eso nos va a permitir aprender y recibir impartición de Dios sobre cómo hablar con ciertas personas, porque la profecía no es solo para la iglesia, la profecía es un don muy tremendo para revelar al Mesías. ¿Sí? Cuando Jesús, este va a ser mi último apunte, cuando Jesús habla con la palabra de ciencia, siempre después de la palabra de ciencia se reveló el Mesías en la Biblia. Cuando Jesús le habla a Natanael y le dice, te vi debajo de la higuera, la revelación que recibe Natanael es, tú eres el rey de Israel, tú eres aquel que había de venir, porque una palabra de ciencia trae con ella la revelación del Mesías. Cuando Jesús le dice a la mujer, samaritana, le dice, no tienes esposo si no has tenido 5 y en este momento con el hombre que estás no es tu esposo, ella le dice, ¿acaso tú eres profeta? Y él le dice, sí, yo soy el Mesías, yo soy el Mesías, el Cristo, aquel que había de venir. Y ella sale y trae a todos al Mesías, porque siempre la profecía siempre va a terminar apuntando a Jesús, ¿sí? Entonces, bueno, con eso, díganme si entendieron, díganme si aprendieron, díganme si les gustó. Si no les gustó, no digan nada, por favor. Ahí en los comentarios, por favor, pongan un 7, un 1, un 1. Me gusta Claudia que siempre está ahí, un 1. Ah, un 7 también, un 10, eso. Un 10, un 10, un 10. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Exactamente, Israel, exactamente. 10, Irma. Bueno, me alegra mucho que están allí. Carla, qué bueno verte por acá. Qué bueno saber que estás por acá. Carla tiene un don tremendo. Bueno, ¿quién quiere hacer activaciones? Si quieren hacer activaciones, por favor, quédense. Si no, si no, no, mentiras, no, todos quédense porque es importante que hagamos activación. Yo quiero que ustedes aquí en estas activaciones también le permitan a Dios que aquella semilla que fue sembrada en sus corazones, voy a orar y luego seguimos a la activación, que dé fruto inmediatamente, o sea, que quede, digamos, arraigada a su corazón aquello que aprendimos. Primero aprendemos, luego hacemos, para que no se quede en enseñanza, no se quede en solamente algo que yo les estoy diciendo, sino que se vuelva una realidad para ustedes, ¿sí? Entonces yo quiero orar y luego seguimos a las activaciones, ¿vale? Bueno, entonces, Padre, gracias, Señor. Gracias por tu amor, Señor, por tu revelación, por tu don para revelar, Señor, porque tú estás involucrado, Señor, en nuestras naciones, tú estás involucrado, Señor, en lo más profundo, Señor, de cada cosa que hacemos, Señor, y tú nos conoces, Señor, y gracias porque está en ti, porque tú nos has escogido a nosotros, Señor, para recibir tu revelación y ser tu boca, Señor, ser tu boca en esta temporada, Padre, poner nuestro oído a ti, como dice tu palabra, escuchar lo que tú tienes que decir en tinieblas y aún gritarlo en las azoteas. Así que, Padre, gracias, Señor, por permitirnos y darnos el privilegio de escuchar tu voz, de recibir tu revelación. Y yo te pido que tú nos des la gracia para comunicar estas palabras, la gracia, como dice tu palabra, Señor,
para hablar al cansado, Señor, para declarar tu palabra a aquel que no tiene fuerza, Señor. Y yo te pido, Señor, que nos des aquella gracia, Señor, para saber cómo comunicar aquella tanta, Padre, revelación que estamos recibiendo. Aún, Padre, yo suelto, Padre, interpretación, Padre, aún aquel don que tú me has dado, Señor, de interpretación de sueños, Señor, yo te pido que tú lo sueltes sobre cada una de estas personas, que puedan entender aquello que tú les has hablado, que puedan entender sus sueños, que puedan aún entender los sueños de otros, Señor, y que puedan, Padre, de aquí levantarse los Josés, de aquí levantarse, Padre, en el nombre de Jesús, levantarse los Danieles en el nombre de Jesús, que interpretan los sueños de reyes, Señor, y que tu palabra, Señor, va adelante y tiene mucho fruto. Aún declaro que se levantan los Natán, Padre, aquellos que pueden hablarle a los reyes y tienen la gracia para declarar arrepentimiento, pero que haya una palabra que tenga fruto y salve naciones. En el nombre de Jesús lo declaramos. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Vamos a hacer dos dos activaciones y salimos. Entonces, primero, yo quiero que todos se tomen un tiempo, especialmente los que están aquí, pero que todos se tomen un tiempo para escribir, si tienen un lugar donde escribir, pero si no, pues lo escriben en el chat. Quisiera que lo escribieran en el chat porque les voy a dar un ejemplo y ustedes tienen que sacar de ahí cómo Dios diría una palabra que les da una revelación negativa, pero ustedes tienen que sacar una profecía o una palabra que tenga fruto. Tienen que saber cómo comunicarla, ¿vale? ¿Queda claro? Se las voy a dar y ustedes lo van a escribir, ¿vale? Entonces, imagínense, imagínense que Dios les habló a ustedes están en una iglesia y les habló que hay una persona muy arriba que está en adulterio. Está en adulterio, hay adulterio en la iglesia, pero Dios se lo reveló a ustedes. ¿Cómo lo comunicarían? ¿Cómo lo hablarían? Imaginándose que ustedes también están en un lugar que pueden hablar eso y que pueden, digamos, hay confianza para que ustedes puedan hablar eso. ¿Cómo declararían esta palabra tal vez al pastor? Una persona que en liderazgo está en adulterio em, y tienen que hablarle al pastor, o puede ser el mismo pastor que está en adulterio y tienen que hablarle, pero obviamente están en un lugar donde le pueden hablar al pastor, o sea, lo conocen, ¿sí? Es como Natán. Natán conocía a David, por eso tuvo el lugar para hablar. No es cualquier persona aquí que va a llegar y va a decir cualquier cosa, sino ustedes están en un lugar donde pueden hablar. ¿Qué le diría? Mientras lo piensan, yo quiero decirles que estas activaciones las hacemos porque probablemente ustedes como personas proféticas van a entrar, van a tener alguna de estas situaciones en algún momento en sus vidas. Sí, van a encontrarse con alguna situación así y van a tener que saber cómo comunicar esto. Lo ponen poniendo en el chat.
Un profeta no puede ser sin palabras. Si quieren que les ayude, les puedo dar dos preguntas que se pueden hacer ahí. Le pueden preguntar a Dios, ¿qué quieres hacer a través de esta palabra? ¿Y quieres que una vida sea salvada o rescatada? ¿Qué quieres hacer por medio de esta palabra? ¿Quieres que algo sea rescatado? ¿Quieres que una vida sea rescatada? Y ahí pueden empezar a pensar el propósito que Dios tiene con la revelación. Ujú. Por ahí va, por ahí va, Debbie. Les voy a, les voy a contar un poquito cómo lo haría yo. Me gusta. Espérame, leo a Daniela primero. Ujú, ujú. Sí, exactamente. Primero, protocolo profético. Ahí debemos aprender protocolo. Sí, así como no hablamos muerte, especialmente al principio, porque estamos tratando de cambiar perspectiva, no hablamos negativo, no hablamos de estas cosas. También protocolo profético es saber dónde exhortar. Si tú estás en un púlpito, no puedes soltar una palabra que se hacía mucho antes. Se hacía mucho antes que por eso cuando venía un profeta todo el mundo tenía miedo en la iglesia, porque venía, porque era el dedo, ¿no? Era el dedo, exactamente, Daniela. Era el dedo, ¿sí? Porque pues hablando de los cinco, era el dedo, entonces era el que este está en pecado, este otro está en pecado, este, entonces nadie, todo, venía un profeta y todo el mundo, uy, no, 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 que no me mire, uno mirando bien al suelo para que no lo mire a uno. Vístase, ahora no, ahora se visten todos, viene el profeta y todo el mundo se viste bien, bien de rojo vivo, bien de un amarillo así para que me vea, para que me dé la palabra a mí, pero antes no era así, pero era porque había inmadurez en lo profético. Y antes, desde el púlpito se soltaba, usted, esta persona está en pecado, esta persona está en adulterio con esta persona y ustedes tienen que arrepentirse ya en frente de todos. Pero Dios nos enseña protocolos. Un protocolo, me parece muy bueno lo que dice Debbie. Debbie dice, primero hablar en privado, primero hablar en privado, obviamente. Son mujeres, las mujeres también, pues traten de que esté la esposa, aunque pues es un tema difícil, pero bueno, o alguien de confianza. Em, ¿Qué se suelta? Primero lo que dice Daniela, está orando por usted y usualmente la persona va a saber. Entonces yo digo, pastor, yo estaba orando por usted y Dios me está revelando que quiere traer restauración a su matrimonio, pero que hay ciertos pasos que usted debe tomar porque Dios está viendo su matrimonio y está en un tiempo clave, porque Dios lo que quiere es restaurar y están los planes de Dios restaurar su matrimonio. Y si ustedes han visto al profeta Tommy, usualmente hay profecías que dice que Dios le dice a la persona, si if you partner with me, will you partner with me on this? Pues, ¿cómo se dice partner? Puedes colaborar conmigo en esto, puedes colaborar conmigo. Entonces, pastor, Dios lo quiere llamar a un tiempo de colaboración porque Él quiere restaurar y quiere dar vida a su matrimonio. Hay pasos que Dios va a hacer, hay pasos que usted tiene que hacer, pero Él me reveló que en esta temporada Él quiere restaurar su matrimonio. Y ya.
ya hasta el lugar que Dios les dé, porque tampoco nos podemos venir aquí. No, el pastor sabe. El pastor sabe y Dios lo que está haciendo es dando oportunidad. Antes, ustedes se van a dar cuenta, antes de que llegue el momento más grande, Dios da muchas, muchas, muchas oportunidades de arrepentimiento. Antes del juicio, Dios es un Dios es bueno y para siempre su misericordia, pero también Dios es un Dios justo. Entonces, siempre llega ese momento si no hay arrepentimiento. Pero Dios es muy misericordioso, Él es muy paciente, entonces da muchas oportunidades hasta que llega el momento que si no hay arrepentimiento, Él tiene que juzgar. Pero se van a dar cuenta que antes de que explote algo, siempre hubo muchas oportunidades y Dios los va a usar a ustedes como voces que traen esas oportunidades de redención. ¿Sí? Vamos con la segunda. Yo sé que la primera, debí haberles dicho que está en mi mano, que tengo el color, qué color tengo en la mente. Pero vamos, yo quiero que crezcamos. Ya estamos módulo 4, ¿no? Segunda cosa, yo quiero que ustedes aprendan, y lo hicimos una vez hace mucho tiempo, pero yo quiero hacerlo otra vez. Yo quiero que ustedes aprendan a profetizar por medio de la Biblia. Entonces, aquí, ¿cuántos somos? Somos 23. Con cámara, solo con los de la cámara. Con cámara somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Somos 12? 12. Ok. No, ¿cuántos? 12, sí. Somos 12. Es que ahí ya todo el mundo pone la cámara. Entonces, yo quiero asignarles cada uno de ustedes, si están en Masterclass lo han hecho, si no, cada uno de ustedes les voy a asignar a alguien más. Entonces, pónganme cuidado, ¿vale? Daniela con Andrea, Andrea con Daniela, Eddie con Melissa, Melissa con Eddie, Liliana con Claudia, Claudia con Liliana, Julie, o bueno, Daniel, Daniel Castellanos con Evelyn. Evelyn, si estás, si estás, ¿quién se fue? No sé quién se fue. Suki con María, María con Suki, ¿vale? Ok, Evelyn con Dani, ¿sí? Entonces yo quiero que le pregunten al Espíritu Santo, em, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Faltó Claudia? No. ¿Sí? Claudia, ¿tú faltaste? Ay, bueno. A ver, está Daniela con Andrea, Andrea con Daniela, Eddie con Melissa, Melissa con Eddie, Liliana está con, Liliana está con Claudia, Liliana con Claudia, Claudia con Liliana. Ya. Pero me falta una que creo que es Debbie. Debbie, ¿con quién está? ¿No tienes a nadie? Debbie conmigo. ¿Listo? Debbie conmigo. Entonces yo quiero que ustedes le pregunten al Espíritu Santo de forma muy rápida, ¿qué personaje de la Biblia les recuerda a esa persona? ¿Sí? O sea, que ustedes le pregunten a Dios, esta persona, ¿qué personaje de la Biblia es para ti? Y yo quiero que cuando Dios les dé el personaje, escriban una profecía, ¿sí? Escúchenme bien, escriban una profecía sin mencionar el personaje, solo las características, ¿sí? Entonces, yo lo voy a hacer primero para que lo puedan ver y ya luego podemos darles un espacio para que lo hagan. Entonces, Debbie, ¿vale? Suki, tú estás con María, María Tartaglione. María, estás con Suki. Entonces, Debbie, bueno, Debbie, el Señor te dice, en esta temporada te he estado limpiando, te dice el Señor. He estado limpiando cosas del pasado, he estado limpiándote y he estado limpiando aún pesos y aún veo como el Señor está limpiando y ha estado limpiando olores, fragancias que traías de otras temporadas, que no te habían dejado, que aún
te hacían pensar de cierta manera. Y el Señor te dice, te he estado limpiando para que tu fragancia sea la más pura delante de mí. Porque aún el Señor te dice, hay una temporada en la cual yo te estoy llevando, en la cual tú tendrás acceso a personas con mucha influencia, te dice el Señor. Ahí tendrás un acceso a causa de la gracia y el favor que yo he puesto sobre ti, que te voy a poner te voy a dar el oído de personas con mucha influencia. Pero te dice el Señor, para que estuvieras allí, yo tenía que limpiarte. Yo tenía que limpiarte de ofensa, yo tenía que limpiarte aún de cosas que llevabas del pasado, para que pudieras hablar mi palabra aún en lugares muy altos. Y el Señor te dice, yo te he escogido desde antes de que nacieras, y a causa de mi favor sobre ti, te voy a poner en lugares que nadie pensó en los que podrías estar. El Señor te dice, tú no eres huérfana, eres mi hija, y voy a poner las personas correctas a tu alrededor para proteger aquel llamado que he puesto en ti. El Señor te dice, no es muy tarde. En el nombre de Jesús. ¿Alguien sabe cuál personaje de la Biblia estaba hablando? Pónganlo en el chat, por favor. Exactamente, Daniela, exactamente, exactamente. Esther, sí, Liliana, Esther. Ujú. Pero ¿por qué vamos a hacer esto? Y ya pueden, digamos, empezar a orar sobre la persona que está a su alrededor. Porque muchas veces Dios les va a hablar, Dios no les va a dar una palabra. Muchas veces Dios les va a recordar a alguien, especialmente a alguien bíblico. Y ustedes tienen que aprender a soltar eso sin decirle, aunque le puedo decir, yo le puedo decir, tú eres como una Esther para mí. Pero Dios quiere soltar porque muchas veces son las características de esa persona. No tiene que ser que Él está diciendo eso específicamente. Entonces tenemos que aprender cómo soltar, cómo comunicar estas cosas que Dios nos está hablando, ¿vale? No, hoy no hay rooms, solo que lo escriban en el chat, ¿vale? Ya. Si lo reciben de una, lo pueden escribir de una.